Los otros tipos o otro tema muy importante que debemos de tener, que son los tipos de aislamiento. En instalaciones eléctricas, pues generalmente debemos de tener materiales aislantes que nos van a prohibir que podamos tener contacto directo de un positivo hacia la tierra o el negativo. En este caso, pues tenemos la madera, cerámicas de óxidos, vidrio, teflón, caucho, plástico, papel y cartón. Entonces, estos elementos nos van a servir para que nosotros no podamos tener ninguna descarga directa dentro de nuestros elementos. Dentro de los tipos de elementos de cables que nosotros tenemos, dentro de ellos pues vamos a encontrar el aislante, es el material que separa el alma conductora del exterior. Aquí nos dicen y nos dan unas letras de las cuales pues son importantes. El aislamiento de hule, aislamiento termoplástico, el aislamiento de polímeros sintéticos barnizados, resistente al calor hasta 75 grados centígrados, resistentes al calor hasta 90 grados centígrados, resistencias a la humedad, para uso subterráneo y cubiertas de níquel. Y aquí nos indica, si no indica H, resiste hasta 60 grados. Entonces, siempre y cuando tenga H, pues va a resistir a más de 60 grados. Aquí tenemos los diferentes tipos de cubiertas y qué es lo que nosotros encontramos en nuestros nuestros diferentes cables. Resistentes al calor, que en este caso pues tenemos RHH. Cuando es TW pues es termoplástico resistente a la humedad. Y cuando es el THHN, que es el que nosotros vamos a utilizar, pues es el termoplástico o resistente al calor retardando de la flama. O sea que va a ser un poco, no es tan inmediato de que pueda generar alguna situación de quemarse el cable de forma inmediata. Aquí tenemos otro elemento muy importante que este video también se los compartiré dentro de aulas virtuales de forma particular. Lo voy a partir para que ustedes pues también tengan esos videos de forma individual. En este caso pues vamos a ver lo que es la parte del consumo de energía eléctrica directamente de un cable. Y cuando tenemos de 20, 30 o 40 metros, en este caso pues yo aquí tengo un ejemplo de 100 metros para poder conectar un motor. Y en este momento pues aquí tengo lo que es según la ley de Ohm, la pérdida de voltaje en esta línea será D. Aquí vamos a ver lo que es la pérdida de voltaje. No se puede hacer solamente de esta manera, sino que se debe realizar un procedimiento individual o especial. Aquí pues partimos de donde inicia el proceso hacia dónde vamos. La resistencia de un hilo, pero resistencia igual a 1 dividido KS, sustituyendo, o sea, en este caso pues sustituimos RDS en la fórmula anterior, que es nos quedaría 2 de I por L. L es la distancia y en este caso I son los amperios, K es una constante o un coeficiente del cobre y S es la superficie específicamente del cable el cual nosotros necesitamos. La fórmula que nosotros necesitamos para poder determinar el área o la superficie de un cable específico es esta en general. Todos los datos los sabemos. Los amperajes es la cantidad del motor o la cantidad de consumo que tenga nuestro elemento. Por ejemplo, puede ser, en este caso hablemos de motores porque es lo que más vamos a estar conectando en la industria, o lámparas Metalarc de 220 voltios y que consumen alrededor de 20 amperios. Entonces tenemos estos elementos que ya sabemos si es un amperaje de 10 amperios o 30 amperios o 40 amperios. Una distancia X, pueden ser 10, 15, 20, 30, hasta 100 metros, si es posible más. K, que generalmente vamos a utilizar la K, que es igual a 57, un número 57, es una constante, es un número. Y E es el valor de pérdida de voltaje que nosotros podamos verificar. ¿Cómo vamos a saber esa pérdida de voltaje? Pues es la cantidad de voltaje que tengo al inicio y la cantidad de voltaje que tengo al final. Pueden ser 2, 3 voltios, dependiendo. Este ejemplo que yo les voy a proporcionar acá es un ejemplo
más o menos parecidos a la realidad. Aquí tengo lo que es esta tabla de calibres de alambre. En este caso, pues tenemos el calibre, el, el AWG o el THHN, la sección en milímetros cuadrados y el diámetro que yo pueda generar. En este punto, pues yo tengo aquí que es 1.63, el del número 14, en diámetro, y pues nuestro área pues es 2.04 y así sucesivamente hasta poder llegar hasta el 400 MCM. Siguiendo con el dato, pues tenemos el ejemplo. Calcula la línea para una carga de 30 amperios situada a una distancia de 100 metros. Aceptada la pérdida de voltaje de 3 voltios y un coeficiente del cable del cobre de 57. Calcula el área del cable a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que nos indica acá? Que vamos a determinar este cable de acá, ¿ya? O sea, la sección en milímetros. Pasamos a ver este video y pues ya después ya vamos a ir yendo a terminar nuestro video por acá. Permítame, aquí. Vamos a ver este video por acá. Para ver el cálculo. Bienvenidos a otro video sobre lo que es el cálculo, específicamente de un cable que nos va a servir para poder determinar una línea de conexión entre un tablero hacia un motor, hacia una vivienda o hacia un edificio. Dentro de la cual pues, nos indica, vamos a verificar por medio de la famosa ley de Ohm que nosotros tenemos aquí nuestro voltaje, tenemos acá nuestra resistencia y tenemos acá lo que sería nuestra línea. Aquí pues tenemos nuestra resistencia y dentro de esto pues nos va a circular una intensidad. Muy bien. Y como sabemos, nuestro voltaje o nuestra es igual intensidad parte resistencia. Voltaje es igual a E y E es igual a fuerza electromotriz. Muy bien. Vamos a determinar el punto, la línea que va de este punto hasta este otro punto. ¿Cuánto es la línea que va desde el tablero? Vamos a poner aquí tablero hasta nuestro motor. ¿Qué dimensión o qué diámetro es el que nosotros necesitamos dentro de nuestro motor? Para determinar la pérdida de un voltaje, pues sabemos de qué es. Vamos a utilizar la fórmula que es igual a E de P, que es igual a la intensidad por 2 veces la resistencia. Muy bien. Pero sabemos que también vamos a utilizar otra fórmula que al final pues, sabemos de que nuestra fórmula nos indica que es específicamente R va a ser igual a L dividido K por S. Esta es una multiplicación del cual nosotros vamos a tener de K por S. Muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos de que tenemos esta primera fórmula, vamos a llamarle fórmula número 1, y a esta vamos a llamarle fórmula número 2. Muy bien. Pero lo que nosotros queremos calcular es específicamente nuestra S. ¿Cómo la vamos a determinar? Muy bien, la vamos a determinar sustituyendo todo este dato acá dentro de esto. Vamos a realizar nuestro cálculo o nuestra despeje de fórmula. Yo les doy la fórmula general de cálculo. Vamos a ponerle aquí fórmula de cálculo. Vamos a borrar este pedazo de acá. De diámetro, de área del cable. ¿Qué cable vamos a utilizar? Pues bien, el que nos pueda determinar este punto. Les he dado anteriormente las fórmulas y les he dado la tabla de conductores para que veamos cuál es el que se nos asemeja dentro de este punto. Por lo tanto, entonces, vamos a indicar que la fórmula general es S, que es igual a decir 2 de I por L dividido nuestra constante K por E de P.
Sustituimos nuestros datos que necesitamos y ya podemos encontrar la superficie de nuestro metro. Voy a eliminar la parte de arriba para que ustedes vean específicamente qué significa ILSKEDP. Entonces, determinando cada uno de estos asignándole nombre a cada una de estas nuestras dimensionales, vamos a saber cómo podemos determinar. Tenemos S, que es igual a superficie, vamos a llamarle área, y que es igual a decir que es nuestro amperaje, L, en este caso va a ser igual a distancia de conexión, K, que lo vamos a poner, es igual a constante de cobre, y esto va a ser igual a 57, y si es aluminio igual a 53. El EDP, que es igual al porcentaje de caída de tensión, de caída de voltaje de un punto hacia otro. Entonces tenemos aquí los 5 datos: I, L, K y EDP. Muy bien. Entonces vamos a determinar específicamente cuál es nuestro punto importante de nuestro trabajo. Vemos acá que nuestro K es igual a 57 y 53 en aluminio. Muy bien, vamos a eliminar esta información, de las cuales nosotros pues vamos a resolver un pequeño ejercicio para que ustedes también vean cuál es la caída de tensión. Vamos a dejar siempre la fórmula abajo por cualquier dato que nos pueda hacer. Muy bien. Entonces, dentro de nuestro ejemplo, tenemos nuestros datos. Voy a colocar aquí datos. Muy bien. Dato número 1, pues tenemos de que I es igual a 30 amperios. L es igual a 100 metros. El K va a ser igual a 57 y EDP va a ser igual a 3 voltios. Entonces, ¿qué realizamos acá? Pues vamos a realizar, primero vamos a colocar la fórmula, que es igual a 2 de I por L dividido K de EDP. Sustituyendo valores, decimos que S es igual a 2 por la cantidad de amperaje, que es el cual va transcurriendo dentro de nuestro cable, multiplicado por la distancia, que es igual a 100 metros. No, aquí no es lo correcto, vamos a poner solo metros, ¿ya? Dividido K, que es igual a decir que es un número 57, multiplicado por ¿cuál? Por EDP, que es 3 volts. Muy bien. Entonces, realizando nuestras operaciones matemáticas, hallamos de que S, que es nuestra superficie, vamos a multiplicar 2 por 30 por 100, nos da 6000. 6000 amperios metro.
dividido 57 por 3 nos daría un dato de 171 volts. Por algún tipo de cálculo tenemos de que vamos a realizar la operación. Vamos a borrar la parte de arriba. Vamos a tener la siguiente operación, que es S es igual a amperios, nos da resistencia a metro. Entonces, una es resistencia por metro, lo cual pues vamos a dividir 6000 dividido dentro de 171 nos da un dato de 35.09 resistencia a metro. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos acá? En este caso nos vamos a dar que van a ser milímetros. ¿Por qué van a ser milímetros? Porque en este caso pues nuestras resistencias no podemos encontrar un cable de 35 metros, sino que en este caso pues como es de resistencia vamos a determinarla por milímetros. Muy bien, entonces en la tabla de la diapositiva anterior vimos que qué tipo de cable es el que se nos va a determinar. En este caso pues vamos a tener un AWG número 1. Este es específicamente nuestro diámetro en nuestro cable. ¿Estamos? Entonces, si tienen ustedes alguna duda, pregunta o comentario, no duden en preguntarme para poder determinar nuestro cálculo. Muy bien, entonces estamos. Dudas, comentarios, los espero en el aula virtual. Y si ustedes tienen alguna duda que tienen que hacer, entonces yo se los resolveré. Muy bien. Entonces hasta aquí hemos llegado.